El Señor les bendiga, buena noche para todos, muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Dice la primera carta del apóstol San Juan, la fe que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a estar hablando esta noche acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo actúa ella? ¿Y qué cosas se pueden conseguir con ella? ¿Por qué la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, habla tanto de la fe? Para los apóstoles, para Jesús, para Pablo, para Pedro, era supremamente importante y ellos le dedicaron muchas páginas para hablar de ella. Y es que en realidad la Sagrada Escritura dice que el Evangelio es por fe y para fe. La Sagrada Escritura es el libro divino que nos invita a creer en Dios, a confiar en Dios, a ir a Dios y a creer en sus palabras y en sus promesas. La fe nos remonta a los umbrales del cielo y la fe nos lleva por senderos y por mundos desconocidos y nos lleva también a lugares y hechos y posiciones inalcanzables por cualquier otro medio, por formas que sería completamente imposible, pero la fe lo hace posible. La fe nos acerca a Dios, a las promesas y a la fuente de su poder sobrenatural. Dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acto seguido dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego la Biblia habla de una gran nube de testigos y aparecen una cantidad de nombres y de personajes. Aquí en la Biblia los llaman los héroes de la fe. Luego dice que estos personajes por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron en fuga o en derrota a ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en batallas, que eran hombres extraordinarios de los cuales el mundo no era digno. Bueno, nosotros nos asombramos al hablar de Abraham, Moisés, Jefté, Sansón, Daniel, David y tantos otros que lograron proezas y victorias y éxitos que hubiera sido imposible si no hubiera sido
por la fe, ese recurso bendito que Dios colocó a disposición de su pueblo. Luego, el apóstol Juan nos habla diciendo que el que es nacido de Dios, tenemos que hacer una separación de la fe que muchas personas pueden tener. Hay personas que pueden tener fe, incluso pueden lograr grandes cosas, pero la Biblia dice que no es maravilla, que eso no nos debe maravillar, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando aparezca alguien haciendo hechos o produciendo ciertos acontecimientos que incluso pueden llegar a maravillar a la gente, la Biblia nos dice que no debemos asombrarnos, porque aún los demonios creen y tiemblan. Y el diablo también hace milagros. Y el diablo también hace maravillas para obnubilar y engañar y para alucinar a tanta gente y para maravillar a los seguidores que lo aman y que lo siguen. El Señor Jesús, al hablar de la fe, se refería utilizando la palabra creer. Parece que fe es creer, creer en Jesús, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en el plan redentor, creer en la obra que Él vino a hacer para salvarnos, para redimirnos, en el mensaje que Él vino a traernos y por el cual Dios vino a salvarnos, o el Señor vino a salvarnos. Dijo Jesús: el que cree en mí o en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que esa fe que Dios vino a depositar en el corazón nuestro, en el corazón del creyente, esa fe es para nuestra salvación eterna, porque esa fe nos lleva a Dios. Es una fe que nos convierte a Dios. Dice la Escritura: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Luego el apóstol Juan es como si nos hiciera una pregunta y nos dijera: bueno, ¿quién es el que es nacido de Dios? Y él responde diciendo: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, que estamos hablando directamente de aquella fe de la cual habla el apóstol Judas cuando dice: la fe
bendita, aquella fe que una vez fue dada a los santos, una fe que Dios depositó en el corazón de aquellas personas que, según Juan, han nacido de nuevo. Es necesario el nuevo nacimiento, porque esta fe de la que estoy hablando esta noche es una fe divina, es una fe bendita, es una fe de la cual Judas dice que es santísima fe, la santísima fe que una vez fue dada a los santos y puesta en el corazón del hombre que ha nacido de nuevo. Oiga bien, que ha nacido de nuevo. A ellos y para ellos, y solo en ellos puede actuar esa fe bendita, esa fe santísima, en los que han nacido de nuevo. Esos son hijos de Dios, dice la Escritura, que ellos son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. De esos habla Juan cuando dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que yo quisiera hacer referencia de esto en el libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 36 nos dice, titula este capítulo, la invasión de Sennacherib. Sennacherib, un rey asirio, un rey invasor, un rey conquistador que estaba absorbiendo a los pueblos de aquellas regiones, y uno a uno los pueblos, las naciones estaban cayendo bajo el poderío de este imperio, el imperio asirio. Ahora le tocaba el turno a Judá. Y la Biblia dice que llegó este rey Sennacherib con un poderoso ejército e invadió, dice la Biblia, todas las ciudades fortificadas de Judá. Todas cayeron. Y ahora le toca el turno a Jerusalén y traslada su poderoso ejército a Jerusalén. Y Jerusalén es sitiada, es rodeada, y de lo primero que se apoderan es del acueducto. De esa manera están privando del agua a la población que se encontraba dentro de los muros de la ciudad. Y luego le envía una delegación al rey de Israel o de Judá y a las autoridades para pedirle que se rindiera. Y le dice, blasfemando contra Dios y lanzando insultos contra Dios, le dice al rey de Judá que se rinda porque no tiene opción, que se rinda porque está perdido, porque no tiene quien lo ampare, quien lo libre, no tiene quien le ayude. No le queda otra opción, según su concepto, que rendirse. El rey de Israel, el rey de Judá se preocupa bastante, pero hace algo que le costó un enorme beneficio, o sea, que fue beneficiado grandemente. Se acordó del profeta Isaías, y envió una carta y una delegación al profeta Isaías para contarle
las cosas como estaban y lo que estaba sucediendo. Y la Biblia dice que esas cartas abiertas las llevaron al templo, las pusieron allá en el templo delante de Dios, abiertas esas cartas, como quien dice, para que Dios las lea. Y hablaron con Dios y le preguntan a Isaías cuál era su